Ok, buenas tardes y bienvenidos al seminario de Midas Latinoamérica. Hoy tenemos el gusto de tener a Gabriel Carrasco Escobar, quien estudió su máster en epidemiología en la Universidad Cayetano Heredia de Perú, y quien es un profesor asistente en epidemiología e investigador asociado con el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt. Asimismo, es ahorita mismo candidato a doctor en la Universidad de California en San Diego, y hoy nos hablará de cómo se están usando los drones para la vigilancia de mosquitos y análisis epidemiológico. Entonces, pues damos la bienvenida a Gabriel y muchas gracias por unirse hoy con nosotros, Gabriel. Muchas gracias, Guido, Daniel, por la invitación. Voy a compartir la pantalla. Espero que esta presentación tome unos 30-35 minutos para tener espacio para una discusión un poco amplia. Lo que voy a mostrar es digamos, un poco del trabajo en los últimos 10 años del uso de drones para el control de mosquitos y algunos vínculos con análisis epidemiológico que hemos realizado. Este trabajo es en una colaboración bastante grande bueno, lo voy a mostrar hacia el final. Hay algunos enlaces que pueden ser de interés, así que se los voy a enviar también en caso quieran compartirlo con la audiencia del seminario. Para poner un poco de contexto, la mayoría de nuestro trabajo se centra en la Amazonía de Perú. Para aquellos que no conocen mucho las características de esta zona, la mayor parte de malaria en el país se concentra en un solo departamento que se llama Loreto, que está en la región del Amazonas, el límite con Colombia, Brasil y Ecuador. El 90% de casos ocurren en esta zona, la mayoría de ellos ocasionados por Plasmodium vivax, que digamos, es un perfil diferente a malaria en zonas africanas, por ejemplo. Y el vector principal, el mosquito principal que transmite la enfermedad es Anopheles darlingi, que digamos, en los últimos estudios se ha determinado que tiene una plasticidad, digamos, es bastante flexible en cómo selecciona sus sitios de criadero, pero también tiene una característica de alimentación exofágica, que significa que predominantemente se alimenta fuera de las viviendas y no dentro de los hogares, ¿no? Y esto puede impactar seriamente las actividades de control o las medidas de control que se utilicen en esta zona. Como en la mayoría de la región amazónica, en estos 5 países, hay un menor acceso geográfico a los servicios de salud. Este es un artículo que publicamos hace unos años, donde en algunas zonas de Loreto, en ese departamento gravemente impactado por malaria, algunas comunidades, algunos centros poblados o ciudades pueden tardar hasta 3 días en llegar a un centro de salud de alta complejidad. Entonces, es una zona bastante aislada que se conecta en su gran mayoría por la red de ríos y que tiene un acceso limitado para estrategias de control, de diagnóstico, de tratamiento de malaria. Estos son datos de los últimos 20 años. En rojo está la cantidad de casos de Plasmodium vivax y en azul de Plasmodium falciparum, y vemos diferentes momentos de la transmisión, principalmente afectado por las estrategias de control en el país. La primera, que es PAMAFRO, que duró del 2006 al 2011, y la segunda, que se llama el Plan Malaria Cero, a partir del 2017. Y lo que vemos es que, digamos, tan pronto terminan estas actividades de control, vuelve a haber una reemergencia de la enfermedad, incluso a niveles superiores a los que existían previos a la intervención. Y estos patrones son bastante heterogéneos, no toda la región es igual. Hay zonas, por ejemplo, en la zona norte, donde estos incrementos o reemergencia de la malaria es bastante más dramático. En algunas zonas se caracteriza más por factores como movilidad humana, en otros por factores ambientales. Y entonces, en este contexto es que se forman algunos microcircuitos de transmisión, ¿no?
Lo que estamos viendo en esta animación es cómo hay unos pockets, hay unas zonas de alta transmisión en la zona norte, en la zona sur, eh, y estos microcircuitos de transmisión están en su gran mayoría conformados por eh, la distribución de la red hídrica en este país o la red de ríos de este departamento. Como pueden ver en la mano derecha, estos puntos azules pequeños son las comunidades que existen en el departamento de Loreto y las líneas rojas son la red de ríos. La mayoría de estas comunidades o de estos centros poblados están localizados muy cerca a las riberas de los ríos y por ende mucho de su comportamiento depende de estas vías fluviales, pero también, como ven en la imagen satelital, la dinámica de estos ríos generan nuevos espacios o nuevos hábitats o que favorecen a la transmisión, digamos, la crianza o que se críen nuevos vectores para diferentes enfermedades, particularmente malaria, que es lo que hemos analizado en la mayoría de nuestros estudios. En este contexto, donde Perú está avanzando hacia la eliminación de malaria, es que hemos observado que existe, una vez se terminan estas actividades de control, hay una reemergencia importante, como les había mostrado, y surge la urgencia de tener más herramientas que nos permitan entender mejor cuáles son las distribución de estos patrones, pero también las condiciones ambientales a nivel microgeográfico que determinan un mayor riesgo de infección o de transmisión. Es en ese contexto donde gran parte de la presentación de hoy es el resultado de un trabajo que publicamos hacia finales del año pasado, que es The Use of Drones for Mosquito Surveillance and Control, que publicamos con un grupo de expertos o de gente que ya ha venido trabajando en drones en los últimos años, unos colaboradores bastante cercanos que trabajan en toda la región amazónica, pero también en el sudeste asiático. Y en esta pieza lo que hemos tratado es de reflejar un poco la experiencia que hemos tenido para hacer el despliegue de estas actividades, ¿no? Si bien volar drones en la zona amazónica suena bastante divertido, puede ser un reto bastante grande, ¿no? Y eh, en esta presentación voy a ir a través de múltiples pasos que hemos logrado identificar que quizás son de utilidad para cualquier equipo que quiera implementar estas actividades. Y hacia el final voy a terminar con uno de los estudios que realizamos y cómo tuvo aplicación directa en un análisis epidemiológico. No voy a hablar mucho de control específicamente, pero podríamos discutirlo después en el espacio que tengamos. Y entonces, en este trabajo lo que hicimos fue dividir o poner ejemplos de cómo se podrían utilizar los drones en todo el ciclo biológico del mosquito, empezando por los estadios en cuerpos de agua o estadios acuáticos, es decir, las larvas de los mosquitos. Y en estos escenarios, generalmente los drones se utilizan para determinar la extensión de los cuerpos de agua, determinar si algunos cuerpos de agua son más favorables o no para que alberguen larvas. Si es que pensamos en control, hay evidencia del uso de estos equipos para fumigar o para hacer algún tipo de control químico en estos cuerpos de agua también. La segunda parte es para determinar la composición medioambiental, es decir, ver áreas recientemente deforestadas, ver cuál es la interacción antropogénica, es decir, la interacción entre el hombre y el medio ambiente, determinar lo que se conoce como forest fringe, digamos estos límites entre el bosque y las zonas habitadas por población de la zona y que nos permite ver cuál es esta interacción que favorece la picadura de mosquitos ya adultos. Por último, este comportamiento de los mosquitos de buscar alimentación al picar a humanos, los drones pueden ser utilizados para tener un mejor mapeo
de algunas zonas rurales, entender cuál es la distribución de las viviendas, si es que hay conglomerados que favorecen la atracción de mosquitos, o si es que la composición ambiental de las viviendas, la composición ambiental que rodea las viviendas favorece o no que tengan una mayor tasa de picadura, ¿no? Estos son solo algunos ejemplos, vamos a entrar en un poco más de detalle, pero la idea es tener un panorama amplio de en todos estos momentos dentro de la biología del mosquito donde se pueden utilizar estos equipos. Y entonces nosotros hemos dividido nuestro flujo de trabajo en 5 pasos. Esto puede ser adaptado a diferentes realidades, podrían haber más pasos o menos pasos, pero quería que me acompañen un poco en reconocer los que hemos identificado. El primero es el reconocimiento del área de estudio, ¿no? Digamos, previo a salir a trabajo de campo, utilizamos imágenes satelitales, definimos las grillas o las parcelas que se van a muestrear, determinamos cuál es el esfuerzo que se deben utilizar en términos de recursos humanos, en términos de baterías, en términos de equipos para cubrir la zona de interés, ¿no? O el área de interés. El segundo paso es lo que llamamos el pre-flight. En el pre-flight lo que hacemos es determinar el plan de vuelo, ¿no? Y en este plan de vuelo se determina cuál es la ruta dentro de cada una de las parcelas que hemos identificado, se determina cuál es la altura, cuáles son las características o los settings del equipo, es decir, cuánto overlap va a haber entre las imágenes, cuánta resolución espacial queremos de las imágenes, si vamos a hacer alguna corrección espectral. Y esto se hace generalmente ya con los equipos en campo, pero también se puede hacer de forma anticipada, ¿no? Antes de pasar al siguiente paso, entre el primero y el segundo, es decir, entre el reconocimiento y los planes de vuelo, ya debería existir un intercambio o una interacción con la comunidad, ¿no? Y tratar de solventar o resolver algunas dudas que puedan existir, temores que puedan existir con respecto al uso de estos equipos, términos de seguridad, de privacidad, que no son lo mismo en zonas urbanas o en zonas muy rurales. Entonces hay que hacer un trabajo bastante cercano con la comunidad para resolver estas inquietudes. El tercer paso, perdón, ya es el despliegue en campo. Es una vez que hemos determinado los planes de vuelo, se despliegan los equipos, se cubren las áreas determinadas y se colectan una gran cantidad de imágenes, ¿no? Con esta gran cantidad de imágenes se construyen lo que conocemos como ortomosaicos, es decir, cada unidad, que es una imagen que se recolecta, se alinea en algún software y se utilizan algunas series de correcciones y alineamientos para generar un mapa completo en base a cada una de estas partes pequeñas. La última etapa es el análisis de las imágenes. Digamos, una vez construida el ortomosaico, vamos a tener un mapa quizás como los de Google Maps, pero con una resolución bastante mayor. Y esto se puede utilizar para cualquier otro tipo de análisis de imágenes que vamos a explorar ahora en la presentación también. Entonces, estos son los 5 pasos que nosotros utilizamos. Hay algunas características que pueden entrar en algún paso adicional, o se pueden agregar más detalles, pero es una buena guía para empezar el uso de estos equipos en trabajos epidemiológicos. Algunos temas a considerar tienen que ver con la resolución temporal, es decir, cada cuánto tiempo se quieren tomar imágenes de drones. Y los drones tienen una ventaja con respecto a las imágenes satelitales porque uno puede hacer el despliegue tan frecuentemente como uno desee, ¿no? No tiene que esperar como los satélites que terminen de dar una vuelta a la Tierra para capturar imágenes de nuestra área de estudio, sino nosotros podemos definir la resolución temporal. Lo segundo es lo que se conoce como resolución espacial, es decir, cada píxel de la imagen, cuánto terreno o cuánta extensión de área en la Tierra representa. Con las imágenes satelitales disponibles hasta hace unos años se podía llegar hasta resoluciones de 30 metros. Ahora hay algunos productos gratis que tienen resoluciones de 1 metro, que está bastante bien.
pero la mayoría de imágenes de alta resolución son generalmente de pago, ¿no? Y esto puede ser una limitación, sobre todo si queremos hacer múltiples mediciones en un área de estudio bastante pequeña. La tercera característica es lo que le llamamos resolución espectral, es decir, tenemos las bandas RGB, ¿no? Las rojo, azul y verde, que componen una imagen visible, pero tenemos otras bandas multiespectrales que se podrían utilizar, más cercanos al ultravioleta, más cercanos al infrarrojo, que nos permiten tener información de la capacidad de reflectancia o de algún cuerpo que no se pueden ver a simple vista y que nos permiten tener información de cuáles son las características de ese cuerpo y eventualmente clasificar o determinar mejor el objetivo de nuestra investigación, ¿no? Si es deforestación, si es identificar cuerpos de agua, si es entender la distribución espacial de las viviendas, por ejemplo. Por último, estas imágenes se pueden utilizar después en análisis. Lo hemos clasificado en dos grandes dimensiones, pero cualquier científico de datos podría expandir estas categorías en muchas otras. Pero para imágenes, generalmente se utiliza esta clasificación por píxel, es decir, se utiliza un algoritmo que clasifica cada píxel de la imagen hacia alguna clase en particular. Es decir, este píxel corresponde a una carretera, o corresponde a una vivienda, corresponde a un cuerpo de agua, corresponde a un parche de bosque, o podríamos entrenar algoritmos de visión computacional para que detecte, digamos, áreas en específico donde están cada una de estas clases, ¿no? Digamos, detecte dónde están las carreteras, detecte dónde están los cuerpos de agua, entre otros. Y esto tiene una demanda computacional distinta, requiere información o entrenamiento distinto, pero digamos, se ha podido explorar un poco de esto en el camino. Y entonces como resultado tenemos estas variaciones, esto está dentro del artículo también por si lo quieren explorar, pero tiene que ver con la resolución espacial, es decir, con los drones podemos llegar hasta 1 o 2 centímetros por píxel, mientras Landsat, por ejemplo, tiene 3 centímetros por píxel. Y lo que estamos observando aquí es exactamente la misma área de estudio, ¿no? Es la misma localidad que se puede ver con mayor nitidez, con una mayor resolución utilizando estas imágenes de drones. Lo segundo es explorar la estacionalidad. Como se ve en esta imagen, la misma área o el mismo lugar de interés en algunas fechas está completamente inundado, en otras fechas está completamente seco, y generalmente las épocas lluviosas, al haber una gran cobertura de nubes, las imágenes satelitales no permiten observar qué es lo que está ocurriendo por debajo. Por último, es la diversidad de bandas multiespectrales. Como les decía, a la izquierda están las imágenes RGB, pero podemos utilizar otras bandas como las infrarrojas, como las Red Edge, y hacer cómputos de algunas métricas interesantes para cobertura vegetal como NDVI, como EVI, entre otras. Por último, y ya para cerrar esa parte del artículo, es digamos, todo este conjunto de herramientas nos permite detectar cuál es el impacto antropogénico en algunas zonas. Lo que estamos viendo aquí es, por ejemplo, una gran cantidad de deforestación o unos parches de deforestación en el sudeste asiático, y esto es con inspecciones verticales. Es decir, el dron vuela a cierta altura y captura imágenes de forma perpendicular a la Tierra. Pero también se pueden realizar las inspecciones de forma horizontal. Como ven aquí a la izquierda, el dron haciendo la inspección de forma horizontal, lo que detecta, esto es usando imágenes termales. Entonces lo que detecta es la presencia de algunos monos o macacos, en este caso, que podrían ser hospederos intermediarios para malaria zoonótica en el sudeste asiático. Y esta es la comparación entre la inspección horizontal, donde vemos a los monos ubicados en la copa de los árboles,
Y esta es la inspección vertical, donde desde arriba se pueden ver estos pequeños puntos naranjas dentro de la zona boscosa, que es, digamos, lo utilizado para contar la población de monos en general. Perfecto. Entonces, eso es un poco la idea general o la construcción general de algunos detalles que se deberían tomar en cuenta cuando uno quiere empezar a hacer inspección con drones para estudios epidemiológicos. Y lo que les voy a mostrar en estos últimos minutos es una prueba de concepto, el primer trabajo que hicimos de drones y malaria en esta zona. La idea con este trabajo inicial era volar drones con una imagen, con una cámara RGB, una cámara tradicional y una cámara multiespectral. Utilizar todas estas imágenes para identificar cuerpos de agua y ver si es que podíamos diferenciar la distribución de los valores espectrales entre los cuerpos de agua que tenían larvas de mosquitos contra los cuerpos de agua que no tenían larvas de mosquitos. Y esto lo hicimos porque hicimos un despliegue en campo para recolectar información de las larvas y teníamos qué cuerpos de agua eran positivos, qué cuerpos de agua eran negativos, y con los drones teníamos cuál era el perfil espectral de cada cuerpo de agua. Este artículo se publicó ya hace unos años y pues, ha tenido una recepción bastante importante. Es uno de los artículos más citados en términos de drones y malaria en los últimos años. Y lo que hicimos fue hacer múltiples colectas de larvas de mosquitos. Estas larvas, perdón, fueron después identificadas con métodos moleculares. Y como les mencionaba, al mismo tiempo volamos los drones. Teníamos estas dos cámaras o estos dos equipos, el Phantom 4 Pro que volaba imágenes estándar, imágenes RGB, y utilizamos un 3DR solo con una cámara Sequoia para las imágenes multiespectrales. La idea era combinar las imágenes de ambos drones y poder hacer los análisis. Actualmente hay drones súper más potentes que tienen ambas cámaras integradas en un solo equipo. En ese momento, digamos, recién estaba empezando a desarrollarse este tipo de tecnologías. Algo importante es que en este proyecto y en los otros proyectos siguientes, lo que utilizamos fueron drones de bajo costo. O sea, la idea era que estos drones costaran menos de $1000 para que puedan ser integrados al sistema de vigilancia de malaria. Existen otros equipos bastante más costosos eh, que podrían haberse utilizado. Sin embargo, eran escenarios poco realistas para integrarlos al Ministerio de Salud. Y entonces lo que obtuvimos fue diferentes imágenes, como la que se ve en la mano izquierda. Estas imágenes se alinearon, como les mencionaba, se utilizaron algunos algoritmos de alineamiento y de creación del ortomosaico para crear un mapa en base a las cientos de imágenes que se obtuvieron con el vuelo de los drones. Se construyeron estos ortomosaicos, que son los que ven a la izquierda, pero como cada imagen tiene un ángulo de captura diferente, también se pueden construir modelos de elevación digital. En este proyecto en particular no se usaron estos modelos de elevación digital, pero podrían utilizarse en caso sea de interés para la pregunta de investigación, como los forest fringe o estas fronteras entre la zona urbana o la zona habitada y la zona de bosques, entre otros. Y este es el resultado final. Estas son imágenes de nuestras áreas de estudio si es que utilizáramos imágenes satelitales, y así se ven las mismas zonas si es que utilizábamos el vuelo de drones, ¿no? Digamos, la cantidad de información, el nivel de resolución es bastante mayor, se tiene un nivel de detalle para ver charcos o pozos de agua bastante pequeños. Digamos, nos permite entender la dinámica microgeográfica de estas zonas. Lo que hicimos fue algo similar a lo que mostré inicialmente, y es caracterizar diferentes bandas, ¿no? Teníamos la RGB tradicional, teníamos otras bandas multiespectrales,
calculamos índices de vegetación también, y en total teníamos 8 bandas. Es decir, en cada una de estas bandas teníamos información de cada uno de estos canales espectrales, es decir, en una longitud de onda específica, es decir, la longitud de onda para rojo, la longitud de onda para verde, para azul, y la longitud de onda de las otras bandas multiespectrales y los canales de los índices de vegetación. Y entonces con este conjunto de información, digamos, teníamos una estructura apilada, ¿no? de cada una de estas bandas, de la información que contenía cada una de estas bandas. Lo que hicimos fue entrenar un algoritmo de clasificación. En ese momento, y estoy hablando de antes del 2015, entrenamos un algoritmo dentro de Google Earth Engine, que era uno de los pocos disponibles en ese momento. Este algoritmo era un algoritmo de clasificación, era un árbol de clasificación, un CART. Ahora hay clasificadores muchísimo más complejos, pero utilizamos diferentes estrategias para entrenarlo, ¿no? Cada estrategia dependía de la cantidad de información que entraba al modelo. Con este CART que les mencionaba, con este Random Forest que se entrenó en Google Earth Engine, pudimos alcanzar una accuracy, una precisión general bastante alta. Teníamos por encima del 85% en cualquiera de las estrategias que se usaron. Repetimos este proceso 999 veces para determinar una distribución de la precisión, porque para validarlo hicimos una validación cruzada, y esta validación cruzada elegía de forma aleatoria las porciones de entrenamiento y las porciones de testeo, ¿no? de prueba. Entonces, para evitar o para entender si es que había algún tipo de sesgo de acuerdo a esta distribución aleatoria, lo repetimos múltiples veces para determinar esa distribución. Finalmente, este algoritmo ya entrenado, lo que hicimos fue subirlo a una plataforma de Google Earth Engine, es decir, cualquier persona que vuele drones podría subir sus imágenes de drones a esta plataforma, y el algoritmo podría identificar si es que los cuerpos de agua que existen en esas imágenes de drones tienen alta probabilidad de contener larvas de mosquitos de malaria, o si tiene una baja probabilidad, ¿no? La idea de tenerlo en esta plataforma era facilitar el trabajo de el Ministerio de Salud, es decir, reducir los requisitos computacionales de entrenamiento de estos modelos. Simplemente la idea era que el equipo se encargue de recolectar la información y que suba esta información a la plataforma de Google para hacer su análisis. Como les mencionaba, este era un algoritmo bastante simple que existía o que estaba disponible en ese momento. Lo que estamos entrenando o lo que estamos elaborando ahora en nuestros últimos proyectos es utilizar estrategias más complejas. Estamos utilizando ahora detección por objetos, estamos utilizando deep learning para identificar características bastante finas de la cobertura del bosque, de algunas zonas agriculturales, de algunos criaderos de mosquitos. Esto está bajo revisión aún, pero podemos discutir más detalles si se necesitan. Pero básicamente es un algoritmo computacionalmente más complejo que lo que hace es ir a través de toda una imagen del dron e identificar qué zonas son zonas de interés, ¿no? Y esto se entrenó para malaria, pero también se está entrenando para dengue y otras enfermedades, ¿no? Por ejemplo, para dengue estamos entrenando detectar contenedores de agua, ¿no? Que podrían ser favorables para el criadero de estos mosquitos. Por último, dos lugares que podrían ser de interés para aquellos que quieran empezar con esto. Pueden ir a la página web de nuestro laboratorio, que es innovalab.info/drones.
o pueden buscar la página de Macondo dentro de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Macondo es la red, digamos, es Malaria Control with Drones. La idea era tener una red amplia de investigadores que estén utilizando este tipo de equipos o tecnologías para el control de malaria. El financiamiento de esta red ya terminó, pero estamos intentando mantenerla viva y expandirla hacia más participantes, ¿no? No es necesario trabajar activamente en esto, pero tener interés, y hay una serie de herramientas para empezar a utilizar estos equipos. Los artículos que hemos publicado en los últimos años, no solo de nuestro equipo, sino de todas las personas que publican en drones y malaria en los últimos años. Y hay algunas herramientas de entrenamiento, ¿no? Hay algunos espacios donde hay videos, donde hay tutoriales que pueden ser de utilidad. Por último, y es hacia donde estamos trabajando desde el año pasado, esto es un proyecto financiado por Wellcome Trust, se llama Harmonize, junto a Rachel Lowe en la escuela, perdón, en el Centro de Supercomputación de Barcelona, y una red con Brasil, Colombia, República Dominicana y Perú, donde la idea es generar una infraestructura digital para datos de clima y salud. Y dentro de esta infraestructura, lo que estamos haciendo es incluir nuevas tecnologías, incluyendo drones. Así que se están desarrollando nuevas herramientas para el análisis, es decir, estamos desarrollando algunos paquetes en R o en Python o algunas herramientas web que permitan facilitar el uso de de este tipo de información para incluirlo dentro del análisis epidemiológico, ¿no? Si alguno de ustedes tiene interés en ese trabajo o sumarse a la red, ya sea de alguno de estos países o de algún otro país en Latinoamérica, pues felices de ponernos en contacto, ¿no? Estas son los cuatro casos de estudio, como les mencionaba. Están ciudades en desarrollo dentro de Brasil, está la zona de los Andes en Colombia, zonas rurales amazónicas en Perú e islas pequeñas en República Dominicana. Y estas son las instituciones que participan, ¿no? El Centro de Computación de Barcelona, Fiocruz, INPE en Brasil, está la Universidad de los Andes en Colombia, ONAMED en República Dominicana, entre otros. Así que, digamos, esta es la presentación de hoy. Era un poco recapitular cómo las estrategias de malaria pueden fortalecerse con el uso de nuevas tecnologías. A pesar de que suena muy complejo, en la figura que ven al centro son community health workers, son personal de salud de las comunidades que han podido aprender el uso de estas herramientas y ya pueden volar drones de forma independiente, ¿no? Y esto es después de un entrenamiento alrededor de menos de 2 meses. Entonces, este tipo de personas, por más que no tengan una ah, educación o un nivel educativo bastante elevado, igual pueden utilizar estas herramientas siempre y cuando se generen procedimientos semi-automatizados o que permitan a ellos poder integrarse con este tipo de tecnologías. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Feliz de responder preguntas y aquí está mi información de contacto por si quieren participar de alguna de estas actividades. Muchas gracias, Gabriel, y muy buen trabajo. A los participantes que tengan alguna pregunta la pueden incluir en el chat o si quieren hacerla por el micrófono, eh, como prefieran. Daniel pregunta si hay evaluaciones de costo para utilizarse en la estrategia en áreas grandes. Esa es una pregunta muy interesante. Lo que estamos haciendo en este proyecto Harmonize es detallar los costos de operación, ¿no? No existe un análisis
de costo-efectividad, lo que creemos es que para áreas menores a 50 kilómetros cuadrados o 100 kilómetros cuadrados, el uso de drones es, tiene una costo-efectividad mayor, ¿no? Porque se pueden volar de forma más frecuente, puede tener una resolución espacial bastante más detallada. El gran problema es que con extensiones amplias uno no puede hacer misiones de vuelo continuas, ¿no? Entonces, ahí empieza la dificultad técnica del uso de drones. Es ahí donde quizás optar por imágenes satelitales sea mejor. Pero esa información todavía no la tenemos, esperamos tenerla pronto. Y no es, digamos, lo que necesitamos también es tener diferentes contextos, ¿no? No es el mismo costo en la Amazonía de Perú o Colombia que el sudeste asiático, pero hacia ahí vamos. Yo tengo una pregunta relacionada con las regulaciones. Yo no sé qué tan ah, factible es como volar los drones en cualquier tipo de área. ¿Qué tipo de regulaciones hay para estos vuelos? Sí, súper interesante y creo que no lo mencioné cuando hablaba de estos 5 pasos iniciales. Dentro del primer paso de reconocimiento del área incluye identificar cuáles son las regulaciones, ¿no? En la mayoría de países, las regulaciones difieren entre zonas pobladas y zonas poco pobladas, ¿no? Es decir, zonas rurales. Por lo general, los requisitos en zonas rurales son menores, es decir, uno necesita eh, menor número de certificaciones para este tipo de zonas. Voy a hablar del ejemplo de Perú. En cada país difiere un poco, pero podría ser similar. En Perú, lo que se requiere es inscribir el equipo en la unidad de aeronáutica, ¿no? Después de inscribirlo en la unidad aeronáutica, el piloto necesita certificarse como eh, piloto en ese tipo de equipos, que es un entrenamiento relativamente corto, es un entrenamiento de un mes quizás, y después podemos hacer el despliegue. Esto es para zonas rurales. Para zonas urbanas, el entrenamiento es más largo y requieren 2 tipos de certificaciones, uno en la operación del dron y el otro es en términos de seguridad, ¿no? Eh, Entiendo que hay países como República Dominicana donde hay una sola certificación y no existe, digamos, una certificación que nos permita volar en todos los países, ¿no? No existe como una licencia internacional. Eso depende de las regulaciones aeronáuticas. Los drones que estamos utilizando ahora son bastante más inteligentes y lo que tienen es muchas de las regulaciones y criterios de seguridad incluidas en el dron. Es decir, si estamos cerca de un aeropuerto, tienen unos mecanismos que se llaman geofencing. Es decir, por más que mandemos al dron a volar a 150 metros, dentro de este geofencing no lo permite, ¿no? Tiene un límite, por ejemplo, 60 metros o 30 metros. Entonces, ciertos criterios ya están de cierta forma automatizados. Pero sí, depende de cada país en realidad. Ok, gracias. Y hay otra pregunta que tengo que es, ¿cómo se hace el entrenamiento de estos algoritmos? No sé, por ejemplo, si haya una base de datos para la identificación de este tipo de elementos que se quieran obtener o si hay que hacer alguna eh, manipulación humana o, por ejemplo, si detectar algunos cuerpos de agua o, por ejemplo, lavaderos o tipo de estos reservorios de agua pequeños que cambien de un país a otro, de un lugar a otro. No sé qué tipo de entrenamiento se debe hacer para estos algoritmos. Eh, esa pregunta es clave.
porque como la mayoría de algoritmos de deep learning o inteligencia artificial dependen mucho de la fuente de entrenamiento. Para este tipo de usos, lo que nosotros utilizamos es una fuente mixta, es decir, existen bases de datos bastante grandes de cobertura de suelos, ¿no? Entonces, áreas como zonas agrícolas, casas, incluso casas rurales, carreteras y cuerpos de agua están bastante bien descritas. Cuando vamos a casos particulares, por ejemplo, cuerpos de agua favorables a malaria o contenedores de agua en países en desarrollo, ahí es donde el equipo de investigación tiene que generar esta base de datos, ¿no? O complementar otras bases de datos relativamente pequeñas. Ahí es donde nace Macondo, en realidad, y es para complementar la información de los 5 países que lo conformaban y alimentar estas bases de datos, ¿no? Eh, Creería que ese componente es el que está aún en su infancia y necesita aún más desarrollo. Pero la respuesta corta es que si un investigador tiene una pregunta de investigación muy particular para su área de estudio, lo más probable es que tenga que generar datos de entrenamiento para esas imágenes. Claro, tiene mucho sentido. Vale, muchas gracias. No, si hay alguna otra pregunta, creo que tenemos un minuto. Si no, pues les recuerdo a los asistentes, si no se han registrado para Maidas o Maidas Latinoamérica, Kristen, could you add a link in the chat? Kristen va a poner un link en el chat Sure. para que hagan el registro para unirse al grupo, si no lo han hecho. Así que pues nos queda agradecerle a Gabriel, muchas gracias por esta presentación muy interesante. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos pronto.